Muy buenos días para todos, hermanos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que bien, que descansados, que haya sido una semana tranquila, ¿no? Vamos a orar a nuestro Señor. Hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema que atañe mucho a lo que nos gusta, que es el reposo, ¿no? ¿A quién no le gusta el reposo? ¿Cierto? Oremos. Padre bendito, Señor, en esta mañana te damos gracias porque vemos tu obra, Señor, vemos lo excelso de tu creación y cómo te deleitas en que nos complazcamos, en cómo tú haces las cosas, Señor. Gracias porque nos has permitido estar en este lugar, Señor, escuchando tu palabra, escudriñando lo que tú nos dices, Señor, pero aún más importante aún, Señor, y es por lo cual te pedimos hoy, guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Rogamos para que tú seas guiándonos a cada verdad que tú quieras ilustrar en nuestra vida, Señor. Pero más importante aún, que seamos sabios, Señor, para aplicarla, Padre. Pedimos tu dirección en esto, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hebreos capítulo 4 es la predicación para el día de hoy. Yo cuando vi el título de la predicación, yo dije, porque el título dice así, dice, esfuérzate por entrar en el reposo. ¿No encuentran ahí como una contradicción? Esfuérzate por entrar en el reposo. Creo que algo de lo que uno relaciona con el reposo es el descanso. Entonces uno, ¿cómo podría esforzarse? Pero es algo que vamos a ver. El 3 de octubre del 2002, para aquellos que vivimos en Bogotá, ocurrió algo a un trabajador de una empresa que se dedica al transporte aquí en Bogotá. Es de los buses rojos que tienen un caucho en la mitad. Creo que todos sabemos de qué empresa hablo, ¿cierto? Uno de los conductores presentó un cuadro de microsueño y él se accidentó, estrelló por la parte de atrás muy violentamente al bus de adelante, y como estaban parados en un semáforo, el bus de adelante empujó al otro. Eso hubo todo un escándalo impresionante al interior de la empresa, hubo auditorías y demás, porque se estaba encontrando que los trabajadores estaban presentando microsueños durante sus jornadas laborales. Pero ¿a causa de qué vienen estos microsueños? Se preguntarán en ese momento o nosotros ahora. Primero porque los horarios eran bastante fuertes, ¿no? Y también porque en esos horarios también habían huecos. Es decir, a lo que hoy es, no podían dormir lo suficiente para descansar lo que se requería para cumplir la labor que ellos estaban haciendo, ¿no? Pues miren que más recientemente, en el año 2023, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan, hubo un bus de estos que también se volcó por allá en la 80. Ese bus se volcó. Resulta que salió en todos los medios que había sido un tema meteorológico, pero lo que se especula alrededor de la noticia es que como ellos ya habían sido auditados y habían entrado en cintura para que no tuvieran esa carga laboral o esos horarios extensos nuevamente, pues no salió a la luz que fue un microsueño nuevamente de uno de los operarios. El caso es que se volteó el bus y eso hubo demandas por doquier. Entonces ustedes saben cómo son las empresas en este sentido, ¿no? Pero bueno, para no irnos más allá, les voy a contar un tema personal. Ya creo que todos más o menos conocen mi situación laboral, o de los que con los que he hablado, y resulta que me dieron las vacaciones. ¿Cómo les parece? Me pasaron la carta, me dijeron, ya tiene sus vacaciones, y en la cuenta de nómina me aparecía pago las vacaciones en tiempo. Pero había recorte de personal. O sea que entonces, Andrés, usted no se puede ir. Usted no se puede ir, le toca seguir trabajando. Pero mi mente ya estaba como... mi mente estaba en reposo, y creo que es cuando más cuesta otra vez volver al ritmo de la movida, ¿no? Cuando mentalmente ya uno se encuentra en otro estado. ¿A qué quería llegar con esto? Hay temas que secularmente
nos afectan en lo espiritual. Claro que sí. El cansancio es una de ellas. El cansancio es algo que nos lleva a considerar decisiones de manera equivocada y errada. No sé si ustedes han pasado por momentos difíciles, momentos de estrés donde les ha tocado tomar una decisión, pero esa decisión no viene solamente acompañada de ese momento, sino también el estrés, la presión, el sueño, cansancio, etc. Y a veces esa decisión que uno toma no resulta de la manera que uno prevé que va a ser para bien. Bueno, vamos a leer Hebreos 4, del 1 al 11, y me van a perdonar porque la Biblia se me quedó, pero la tengo aquí en un momento. Wilmer, ¿tú me puedes prestar una Biblia, por favor? Muy bien. Y empieza diciendo el escritor de Hebreos, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy. Diciendo pues de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Lo voy a dejar acá por si la necesito ahora, porque no prendí el internet, no tengo los datos. Pero bien. Es interesante pensar en una cosa. Vemos en el versículo 1 al 3 un primer reposo, porque es que aquí me está hablando de el reposo que Dios le había prometido al pueblo. Después está hablando del reposo que tuvo Dios después de la creación, ¿cierto? Pero después vuelve a decir que hay un reposo pendiente todavía para el pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento o en qué matiz encontramos cada reposo del que estamos hablando? Y vamos a hablar de ello de una manera práctica, y lo vamos a hacer así. El primero se llama el reposo prometido. Este reposo es del que viene hablando desde Hebreos capítulo 3, ¿cierto? Desde mitad de capítulo, cuando dice que hubo dos factores por los cuales ellos no pudieron entrar en el reposo de Dios, que era la tierra prometida. ¿Cuáles fueron esos dos factores? Incredulidad y desobediencia. Vaya, estos dos factores son bastante determinantes, porque pongámonos a pensar en algo. ¿Qué le ocurrió realmente al pueblo? O sea, ¿por qué no pudieron ingresar a ese reposo? Claro, una de las cosas de las que veníamos hablando es por su incredulidad. Pero ¿por qué vino esa incredulidad? ¿Qué pasó? ¿En dónde estaba la mirada de ellos en ese momento? ¿En Egipto? Puede ser en Egipto. ¿En dónde? En el emoji del músculo. En el músculo. Creo que muchas veces nos pasa también a nosotros, y es:
vemos la circunstancia. El pueblo de Israel había salido con gran poder de Egipto. O sea, Dios había desplegado su poder salvador para sacarlos de aquella tierra, ¿no? Ellos vieron las plagas, vieron todo lo que había hecho Dios, pero aún así no fue suficiente para ellos darse cuenta de que Dios podía seguir proveyéndolos incluso después en el desierto, ¿cierto? Porque ¿en qué estaban pensando ellos? Hay dos incidentes que sucedieron aquí en el desierto de los que se habla. Hay algo que tenemos que resaltar primero, y es cómo venían o cómo llegaron ellos al desierto después de haber sido salvos por Dios a través de las aguas. ¿Cuál era su estado de ánimo? ¿Será que ellos tenían toda la fuerza, toda la gana, o cómo estaban? Cansados, ¿cierto? Creo que mentalmente se encontraban agotados. ¿Dónde podemos corroborar eso? En Éxodo, capítulo 1, del 13 al 14, dice que ellos trabajaban arduamente, ¿cierto? Lo voy a leer, dice: y dice: y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio al cual los obligaron suave. No, con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras, perdónenme, me salté el 13, dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con suavidad. Dureza, o sea, ellos venían de un contexto bastante agotador. Creo que en algún momento me hacía la pregunta, y es: ¿tuvo que ver algo el cansancio por el cual ellos estaban pasando? Sí, claro que sí. Porque volvemos a las mismas decisiones que tomaron aquellos operarios o aquellas personas, por no hablar de todas aquellas tractomulas accidentadas en las carreteras de todas partes del mundo, ¿no? El cansancio los mató. Pero aquí en este caso hay dos factores más. ¿Ustedes se acuerdan de Meriba y Masá? Dos incidentes. Estos lugares son claves. Me gustaría que los anotaran. Si están anotando, que están muy juiciosos tomando nota. Meriba y Masá. Cuando estuvieron en el desierto, después de haber salido de la tierra de Egipto, de la forma en la que estábamos diciendo, con gran poder, enfrentaron a Meriba. ¿Qué pasó en Meriba? Tuvieron sed. ¿Qué vino después de tener sed? Murmuraron. Murmuraron contra Dios, contra Moisés. ¿Y qué dijeron? Esos nos sacaron de la tierra de Egipto para traernos a morir aquí. ¿Acaso no había tumbas allá mejores, más bonitas? ¿Nos podían disecar? ¿No? Dios hizo salir con el poder de Moisés, el poder de Dios en el bastón de Moisés, salir agua de la roca. Y ellos tomaron agua esa vez y ya otra vez estaban contentos, ¿no? Pero después otra vez sucedió otro incidente, y es en Masá. Y en Masá volvieron a tener sed. ¿Y qué pasó nuevamente con su sed? Se levantó. ¿Y qué pasó con la murmuración? Otra vez volvemos a la misma historia. Qué triste, hermanos, es pensar en que Dios hace promesas a su pueblo, promesas tangibles, promesas de un Dios que ya les ha mostrado cómo es todo su poder, pero aún así el corazón está tan adormecido por, no sé, las cuestiones de este mundo, lo atractivo que fue Egipto. Si lo ponemos en un contexto contemporáneo, podríamos decir que lo atractivo que tiene actualmente este mundo. Y entonces, ¿qué nos pasa en la mente?
llega una necesidad y lo primero que entonces hacemos es, ¿por qué Dios? ¿Por qué otra vez esto? Esto no me gusta. Quisiera que estuviera en un lugar mejor. Pero qué hermoso es Dios, hermanos. Porque a veces que la ruta nosotros pensamos es más cercana, es más larga. 2 semanas máximo tenía que durar el pueblo en el desierto, pero a causa de su incredulidad demoró 40 años. ¿Y Dios qué le había dicho en su ira y qué le había prometido a Moisés? Que no iban a entrar a la tierra prometida. ¿Quiénes entonces iban a entrar a la tierra prometida? Aquellos a quienes se consideraban como débiles, ¿no? Nuestros hijos. Imagínense esto, caminando 40 años en el desierto. Claro, Dios es hermoso y proveyó todo lo que se necesitaba para ese momento. Se movía la nube, allá vamos. Se movía la columna, allá vamos. ¿Cierto? Caía maná todos los días. Pero aún así, con tristeza, ellos tenían que enseñarle a sus hijos a confiar en Dios porque ellos no pudieron hacerlo. Hijo, tú vas a entrar al descanso que Dios nos prometió. Yo no, pero tú vas a entrar. Imagínense, todos los días decirle a sus hijos, no podré estar contigo allá en el descanso que Dios nos prometió. Durísimo. ¿Qué le podemos decir nosotros ahora a nuestra familia? Aquella que no es conversa. Hay que hacer la labor, hermanos. Hay que predicar el mensaje de salvación. Dios tiene un descanso para todos nosotros. Y es necesario predicar ese descanso, pero no me voy a adelantar. Vamos a leer Hebreos 4, de 4 al 5. ¿Me ayuda a leerlo Fabio? Biblia rápida, Fabio. 4 y 5. 4 y 5. Porque así era dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje algunos otra vez en este pasaje entraban en mi reposo. Ok, muy bien. Otra vez se reitera él, no entrarán en mi reposo. Pero vamos a ver qué pasó. Génesis 2:2, ¿qué decía? En paráfrasis puedo decir, en el séptimo día descansó Dios de la obra que había hecho. Pregunta, ¿Dios se cansa? Pero aquí dice que está descansando. Bueno, la palabra acá en el original es la palabra vayishbot. Y es una palabra que se usa para 2 contextos. Una, para reposar, y otra, para decir, ha cesado la obra. O sea, ¿qué querría decir? Que Dios terminó la obra. ¿Y qué dice la palabra? Porque parece que lo dijera con un detalle en Génesis 2:2. ¿Tú lo tienes ahí? Que me hagas por favor. En el versículo 3. Ok. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Y qué dice más adelante? Y estos son los orígenes de los cielos. Bueno, hay una porción, o más bien, en lo que podemos ver de la creación, que cada vez que se culminaba un día, Dios decía que lo que había hecho era bueno en gran manera. Terminó Dios la obra y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Ahora, ¿cómo podríamos imitar el reposo de Dios en nuestra vida? Porque aquí está hablando del séptimo día. ¿Será que nos toca guardar el sábado, el Shabbat? ¿Qué dijo Dios?
Hay algo interesante de lo que Wilmer compartía esta mañana y me parece curioso porque me venía a la mente también antes de llegar, antes de que Wilmer lo nombrara, y era Elías, el profeta Elías y los 450 profetas de Baal que él mató. Me impacta pensar en una cosa, y es que Elías era un hombre sujeto a pasiones similares, semejantes a las nuestras. O sea, que era una persona común y corriente, que oró. Alguien oró ahorita para que no lloviera, porque vean, no ha llovido. Espero que no sean los 3 años. Y este hombre, después de haber tenido esa gran experiencia con Dios, después de que Dios tomó la ofrenda allí, ¿cierto? Y todos alabaron a Dios y se dieron cuenta de que Dios era el único Dios verdadero. Jezabel, la reina regente de ese entonces, mandó a matar a Elías. ¿Y Elías qué hizo? Como harían en mi tierra. Se fue, salió corriendo, se escondió, ¿cierto? Tenía miedo de morir. Pero en medio de su vida experimentó algo que nosotros experimentamos todos los días después de que hacemos un trabajo. Se cansó. Y estando allí debajo del enebro, él quería morirse, literal. Se quería morir. Me pregunto, ¿cuáles son las cosas que nos hacen actuar como Elías en ese momento? Bueno, en ese entonces yo podría decir, bueno, Elías se justifica porque lo iban a matar, pero era un peligro de muerte. Y a veces nosotros que huimos de nuestro llamado, sí, huimos de lo que Dios nos ha llamado a hacer por miedo al que dirás, del que irás, del que dirán, del que dirá este o que dirá el otro, o por miedo a tantas circunstancias. Lo que sí es cierto es que el cansancio hace que yo tomemos decisiones alocadas, tomemos decisiones que no son las correctas. Qué interesante ver es después en el contexto, esto no lo tengo aquí anotado, me disculpan si me descacho, y es después de que Elías se quería morir, él se metió a una cueva. Era una cueva alejada, tengo entendido que el sitio donde él estaba lejos de la jurisdicción de Acab y de Jezabel, ¿cierto? Y él se quedó ahí un tiempo, descansando. Qué interesante es ver que Dios, antes de que él entrara a la cueva, envió un ángel que lo alimentó. Y no le dijo, ¿y tú por qué te fuiste? ¿Cierto? Hubiera sido lo más normal el reclamo de Dios. No, Dios lo despierta, le da de comer, permite que descanse, él va a la cueva, y qué hermoso es el cuidado de Dios. ¿Cuántas circunstancias en nuestra vida ocurren al día y que nos llenan de tristeza, de acongoja? No hace mucho pasamos por una situación no muy fácil con nuestra perrita, y todos estábamos corriendo de aquí para allá, mi suegra cansada, mi esposa en el trabajo igual, pero con la cabeza en otro lado. En fin, vicisitudes. No sé cómo estuvo las semanas pasadas de ustedes, pero algún inconveniente debieron tener. Y no porque se los desee, ¿no? Sino porque es la vida, ¿no? Pero a lo que quiero ir es cómo nosotros reaccionamos en esos momentos donde está el cansancio y el estrés presente en nosotros. Es bueno que analicemos esto, es bueno que nos conozcamos y sepamos cuándo es el momento de tomar una decisión y cuándo no. Porque hay dos cosas aquí primordiales, y esto sé que lo han escuchado varias veces, pero lo voy a repetir, y es lo urgente y lo importante. Porque en la vida se presentan cosas urgentes. Lo de la perrita fue algo urgente y había que buscar aquí, hacer allá, correr, ¿cierto?
pero también habían cosas importantes. Me preocupaba la salud de mi esposa. Se deprimió, mi suegra también. Y a veces uno por lo urgente descuida lo importante. Y entonces, ¿cómo fue nuestra relación con Dios en esos momentos? ¿Cómo fue tu relación con Dios en los momentos en los que tú estabas afanado, apurado, tratando de apagar un incendio? ¿Qué hace el enemigo en ese momento? Me pregunto yo. ¿Será que reposa? Yo creo que está muy activo. Y yo creo que sabe en qué momentos nosotros estamos débiles, flaqueados, sin ganas, sin fuerzas, ¿no? Qué hermoso es el Señor, hermanos, que independientemente de la circunstancia por la que nosotros estemos pasando, Él tiene el control de la cosa. Dios gobierna. Y a veces nos cuesta entregarle a Él el control de lo que nosotros estamos pasando. Y es normal, pero no debería serlo. ¿Saben? El pueblo de Israel quería en su propia fuerza decir: hay que conseguir agua, hay que conseguir comida, hay que conseguir ropa, ¿no? Hay que conseguir. Me imagino cuántas esposas se habrá echado de enemigo Moisés. Por los zapatos, esos zapatos duraron 40 años y eran mi esposa. ¿De qué color? 40 años. Vaya, y el Señor provee en medio de cualquier circunstancia, independientemente por lo que estemos pasando, y es ahí donde tiene que estar nuestra confianza, en Él. En eso podemos experimentar el reposo, entregarle el control a Él, sabiendo que Él es el que tiene el control, el que hizo todo perfecto y que sabe qué es lo mejor para nosotros. Nuestros padres quieren lo mejor para nosotros. ¿Cuánto más Dios que nos conoce? Aún más. Ese fue el reposo como la creación. Vamos a ver el tercer reposo, y es reposo y la desobediencia de Israel, porque otra vez se enfatiza este punto. Otra vez se habla de la desobediencia. ¿Y qué dice del 6 al 8? ¿Me ayudas a leerlo, Manuel? Por favor. Ok. ¿El hermano Pablo puede ser? Del 6 al 8. No, Hebreos. Hebreos 4, 6 al 8. Sí. Hebreos. Exacto. Usted lee Hebreos 4, de 6 al 8, por favor. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. No hablaría después del otro día. Bien. Estuve buscando ese pasaje. Por tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Parece que fue tomado de algún salmo que no está anexado en el canon bíblico. Sin embargo, lo cita el autor de Hebreos. Se especula que es Pablo, por la forma en la que se expresa. Pero hay algo interesante que sucede, o que le sucedió al pueblo, de lo que veníamos hablando, y es: ¿qué reacción hay en nuestro cuerpo cuando nos enfrentamos a esas situaciones? O sea, quiero hablar más allá, porque bien, sí, hay cansancio, hay malas decisiones, pero ¿y qué de lo que viene después de eso? ¿O qué de lo que está detrás de todo eso? En algún momento compartía con los hermanos algo que me pareció muy interesante de un estudio acerca de neurociencia. La persona que hacía esta investigación trataba de determinar en qué momento el cuerpo, cuando estaba en momentos de estrés, de extremo estrés, liberaba hormonas
y cómo influían eso hacia los sentimientos, ¿sí? Les voy a hacer corto el estudio. El hipotálamo libera la orden a las glándulas suprarrenales que liberen dos hormonas que son importantes para nosotros. Una que es muy bien conocida, que es la adrenalina, ¿cierto? Y el cortisol o la cortisol. Estas dos hormonas producen en el cuerpo un estado de excitación. Entonces el cuerpo se estresa, pero necesita estarlo porque la carga para la cual te estás preparando es una carga fuerte. Entonces los músculos se tensan, el cuerpo se prepara y se activa algo que se llama el sistema simpático. Cuando se activa este sistema, el cuerpo literal está pendiente de dos cosas: reaccionar, o sea, es decir, correr, o responder o defenderse. Pues resulta que se ha encontrado en este estudio que una de las enfermedades del siglo XXI pues es el estrés, ¿sí? Y lo relacionan con ello. ¿Por qué razón? Resulta que cuando estas dos hormonas están en exceso en nuestro cuerpo, no podemos dormir bien. Uno, ¿ustedes saben qué pasa después de que no podemos dormir bien? Pues no descansamos. Y si no descansamos, no se liberan otras hormonas que el cuerpo necesita también para compensar el hecho de que el sistema simpático se baje. Pues resulta que tampoco estas hormonas que también sirven o funcionan para que nuestro sistema se regule, se liberan. Y pues obviamente eso se deriva en enfermedades, para hacérselo más corto. Estas dos hormonas crean en nuestro cuerpo un estado de acidez. Yo no sé si ustedes han experimentado acidez estomacal alguna vez. ¿Sí? Doña Flora alzó la mano, yo creo que ella también ha experimentado acidez en su corta vida. Esta acidez hace que el cuerpo, nuestro cuerpo, sea un lugar propenso para la proliferación de células cancerígenas. O sea, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que literalmente te estás enfermando por no entrar en el reposo de Dios. Literalmente te estás enfermando. Entonces pasa algo, me estreso, me cargo y llega otra cosa. Entonces hay algo en programación que se llama rutinas almacenadas, se me olvidó el... Marcos, ayúdame. Rutinas, no, es que no sé si es... Bueno, son unos procedimientos almacenados en la base de datos que se ejecutan cuando tú haces una acción. Es decir, si yo elimino información, él automáticamente elimina en otras tablas, ¿sí? Es algo automático para ahorrar código y demás, ¿no? Eso también ocurre en nosotros, así de fácil. ¿Por qué? Porque que me llegó el recibo de la luz, pero resulta que se me acabó el gas, ¿sí? ¿Qué hace nuestro sistema simpático? Se activa, voy a reaccionar. Entonces, ¿qué hago primero? Llegó el estrés, en la noche no dormí bien. ¿Cómo te fue, amor? No, me fue mal. Chao, adiós. Y miren que no solamente se está perdiendo la salud, sino también se está perdiendo la correlación, comunicación, relación con la familia. Y miren qué tan delicado es esto. Muchas horas le dedicamos a esto, día tras día, y es triste decirlo, pero en ocasiones, hermanos, el enemigo sabe cómo atacar y cómo atacarnos, y estas cosas liberan en nosotros también ese tipo de hormonas. También nos llenan de estrés, también nos producen placer. Esto. Pero entonces perdemos interacción con los que amamos. Entonces, ¿dónde queda la familia? ¿Dónde queda el núcleo? ¿Dónde queda la comunión? Esa era la palabra que estaba buscando.
¿Dónde queda la comunión con los hermanos? ¿Dónde queda la comunión? O sea, ¿ven hasta dónde va todo esto? Que no solamente se trata del cansancio, que no solamente se trata de voy a descansar y ya, no. Es un dominó, es un ciclo. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Yo sé que el Señor tiene cuidado de nosotros, pero también depende de nosotros tener hábitos sanos, hábitos que nos permitan seguir creciendo, hábitos que nos permitan descansar en Él, hábitos que nos permitan estar en su presencia realmente reposados. Y no seguir en los afanes de este mundo. Nuestros afanes, ¿cuáles son al día? Conseguir dinero tal vez para la casa, para el carro, el impuesto predial, que ya creo que dentro de pronto ya se sube la multa, ¿cierto? Esos son los afanes. Pero hermanos, no nos enredemos más en los negocios de este mundo. No es sabio eso. Descansemos en nuestro Señor. Dios provee todo lo que necesitamos, así como lo hizo con el pueblo allá en el medio del desierto. ¿Cuánto más en una ciudad como esta, que escasea el agua también? Últimamente, ¿no? Y vamos al último reposo. Ya cierro con esto. Hebreos 4 del 9 al 11. Y es acá a donde llega esta invitación que te voy a extender. Wilmer, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Hebreos 4, del 9 al 11. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Esta carta fue escrita a hebreos que estaban siendo perseguidos en ese entonces, a judíos que habían sido convertidos al cristianismo. Claro que el que está escribiendo les está dando instrucciones muy claras de algo que ellos conocen muy bien. Ellos sabían lo que pasaron sus padres en el desierto, sabían qué es lo que Dios había dicho del séptimo día, ¿cierto? Pero también sabían de algo importante, y es que hay que tener cuidado de entrar en su reposo. Pregunta: ¿se puede perder la salvación? Estos versículos se han usado por mucho tiempo para sacar de su contexto lo que se quiere decir. No se puede perder la salvación, pero sí se puede perder el gozo de la salvación. Hermano, ¿y cómo es eso? Sencillo. Seguir enredado en las cosas de este mundo, seguir en el pecado, seguir con tu mente en Egipto. Hay algo hermoso en esto, y es la figura que Cristo representa para nosotros como el descanso que hoy gozamos al estar acá y en haber creído en Él. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero allá en el Éxodo y en Levítico, cuando Dios le da las instrucciones a Moisés para erigir el tabernáculo de reunión, le da unas instrucciones para que los levitas cumplan una función especial. Ellos tenían que realizar tanto el mantenimiento del lugar como también, esta persona la iba a escoger Dios, iba a erigir un sumo sacerdote de esa tribu. Ese sumo sacerdote tenía que todos los días sacrificar animales para expiar el pecado de él y del pueblo. Todos los días. O sea, eso nunca cesaba. Todo el tiempo estaba oliendo a carne asada el tabernáculo de reunión. Y puede que para nosotros sea un sinónimo de algo rico, ¿no? Ay, huele a carne asada. Sí. Pero para ese entonces, creo que el olor iba más relacionado con algo de dolor y más con un sentido de justicia. Imagínense todos los días tener que poner su mano sobre aquel animal inocente y tú con tus propias manos degollarlo. Qué triste es eso, qué triste escena. Pero era necesario porque fue la forma que Dios proveyó para que tuvieran relación con Él y para que supieran cuál era la santidad de Dios.
para que le conocieran aún más. Esas obras cesaron, hermanos, hermanas. Hubo un Cordero perfecto que fue sacrificado una vez y para siempre, Cristo Jesús nuestro Señor. Y si tú no has entrado aún en el reposo que Dios está ofreciendo, te invito a que lo hagas en esta mañana. Reconoce a Cristo como tu Salvador, arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida a Él. Hay un paralelismo hermoso con el séptimo día y con el descanso que tenemos ahora en Cristo, y es que ahora somos libres del ritualismo. Ya se acabó el tiempo. Somos libres del ritualismo. Yo no tengo anotado, pero sé que hay una porción donde el Señor Jesucristo dice, creo que está en Mateo 28, 27, que dice: venid a mí todos los que estés, ¿cómo es? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Me interesa el contexto en el que Él lo dice, porque se lo dice a religiosos que estaban acostumbrados todos los días a ir allá al templo y a hacer esto. Me arrepiento, Señor, pero era de boca para afuera, pero su corazón no estaba allí. Pero ¿qué dice Cristo? Porque ¿cómo es? Ligero es mi yugo. Suave es mi yugo y ligera mi carga. Fácil mi yugo y ligera mi carga. Y se refiere a eso, hermano, a despojarnos de ese rito, esa religiosidad. No venimos acá para rezar, no venimos acá para arrepentirnos, venimos a descansar en la presencia de nuestro Señor. A eso venimos. Y en Él está completa la obra de salvación, así como el día séptimo estuvo completa y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, pues Cristo vio que la obra de salvación que había hecho era completa. Y en Él estamos ahora, hermanos. ¡Qué bendición! Alabado sea nuestro Señor, que nos ha provisto tal provisión, tal salvación en la cual hoy nos gozamos. Y es mi invitación para ustedes en esta mañana, que entremos en el reposo de nuestro Señor y tomemos hábitos santos, hábitos que nos permitan estar en su presencia, que nos permitan todos los días interactuar con Él y servirle a Él. ¿Que se venció no importa, ahí está Él, el Señor. No está en el viento fuerte, no está en el estruendo, en la tormenta, está en el silbido apacible. Allí en lo íntimo de tu corazón tú puedes entrar confiadamente ante la gracia salvadora de tu Señor, de mi Señor, y allí descansar en Él. Amén. Oremos para terminar. Padre bendito, te agradecemos una vez más, Señor, por el reposo del que hoy gozamos, Señor, que es en Cristo Jesús. Gracias porque en Él está completo toda la obra, Señor. Gracias porque traspasó el velo, Señor amado, el velo de los cielos, Señor, y se sentó a tu diestra, Padre de los cielos, en señal de que la obra está completa, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.